directo de la sede de programas de Castilla y León Televisión en el barrio vallisoletano de Parquesol, donde en apenas 20 minutos van a comenzar a llegar los tres candidatos del debate electoral más decisivo de estas elecciones autonómicas. A solo 5 días del 15 de marzo, el gran duelo está a punto de empezar. Hoy se juegan mucho Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular, Carlos Martínez, cabeza de cartel del PSOE, y Carlos Pollán, candidato por Vox. 3 nombres, 3 proyectos y un mismo objetivo: conquistar la presidencia de la Junta. Este debate lo organiza Castilla y León Televisión y es el segundo y el último cara a cara de la campaña. El foco político nacional está sin duda puesto hoy aquí, porque somos la única comunidad que vota este domingo, y todo el interés se concentra en las posibles claves de la noche: pactos, anuncios, reproches y, cómo no, el futuro de nuestra comunidad. A las 9 en punto arrancará este enfrentamiento a 3 bandas. Hasta ese momento les vamos a contar en riguroso directo cada llegada, las curiosidades y los análisis más certeros de la mano de 4 contertulios que han seguido paso a paso esta intensa campaña electoral. ¿Qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial en el que durante 4 horas vamos a conocer los detalles de este debate electoral y donde vamos a analizar a cada uno de los candidatos y los asuntos que se aborden esta noche. Y voy a estar acompañado, muy bien acompañado, por los mejores analistas que seguro que, bueno, los seguidores de Cuestión de Prioridades también les conocen perfectamente. Comenzamos por mi derecha, Luis Mi Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Pérez Espinosa. Buenas noches. Cambiamos de mesa, ¿verdad? Alberto Bustos, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. José Luis, buenas noches. Bueno, pues antes de hablar con los contertulios, en la sede de programas de Castilla y León Televisión, ya donde se va a celebrar, como decíamos, este debate, está ya nuestra compañera Lidia Bartolomé, que ha hecho un seguimiento exhaustivo de esta campaña y lo que le queda, porque todavía quedan 3 días por delante de campaña electoral. Buenas noches, Lidia. ¿Qué ambiente se respira por ahí y cuándo comienzan a llegar los candidatos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis. Bueno, pues aquí está absolutamente todo preparado para la llegada de los 3 candidatos. En el interior hemos podido entrar para ver cómo estaban esos nervios. A pocos minutos de comenzar este debate, el debate decisivo, hemos visto a todos los compañeros que llevan muchos días preparando cada detalle, bueno, pues ultimando. También hemos visto ya, por ejemplo, algunos de los asesores de los candidatos que han preferido venir antes para ver que todo estaba en orden y para conocer cada detalle. Aquí fuera lo que estamos viendo en estos momentos, bueno, pues ya son a muchos compañeros periodistas, también muchos fotógrafos que esperan la llegada de esos candidatos. También, como curiosidad, podemos decir que tenemos mucha presencia policial. Hay que dar seguridad a este debate porque aquí se van a dar cita, como decimos, los 3 candidatos. Si me preguntas cómo va a ser el orden de llegada y a qué hora se espera que aparezcan por aquí, pues os tenemos que decir que nada, que a las 8 menos 10 se espera que llegue el candidato de Vox, Carlos Pollán. Le seguirá con 10 minutos de diferencia el candidato socialista, Carlos Martínez, y por último, a las 8 y 10, el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco. Las llegadas, como pasó en el anterior debate, han sido sorteadas y dependen de eso. Vamos, es cada intervención, cada llegada, cada turno, todo ha sido hecho por sorteo. Y eso es lo que os podemos contar en estos momentos, José Luis. Pues muchas gracias, Lidia. Conectaremos contigo más adelante a lo largo de todas estas 4 horas de programa especial que vamos a tener. En 15 minutos más o menos será el candidato de Vox el primero que llegue, como decíamos, a la sede de programas. Bueno, hoy es un día donde en Castilla y León Televisión tenemos que sacar pecho y presumir de organizar el gran debate. Más de 100 personas darán vida esta noche a esta cita electoral. Estoy seguro que el plató y la puesta en escena les va a sorprender. Un suelo LED de 30 metros cuadrados, pantallas de alta precisión, un despliegue técnico de 10 cámaras. Pero lo mejor es que se lo contemos en este reportaje. Hay mucho trabajo detrás de todo esto que ven. En este ensayo se pulen los detalles, no faltan los nervios. Hay tensión, al final son muchísimos días de trabajo y todos queremos que salga bien. Un equipo humano que lleva semanas trabajando. Nos ha diseñado un plató en exclusiva para este debate que hemos integrado dentro del plató habitual de la producción de contenidos de programas para Castilla y León Televisión.
Eso requiere una cierta complejidad porque el plató no para. Cerca de 80 metros cuadrados, adornados con la más alta tecnología, en los que los candidatos de PP, PSOE y Vox se verán las caras y responderán a las cuestiones que planteen los moderadores. 4 grandes temas que abarcan pues, prácticamente toda la actualidad de Castilla y León. El primero de esos temas es el de medio ambiente, medio rural y lucha contra la despoblación. El segundo de los temas tiene que ver con el estado de bienestar, con las infraestructuras. El tercero de los temas con la economía y la financiación autonómica y el cuarto con los pactos y la regeneración democrática. Cada uno de esos bloques tendrá una duración de 18 minutos, tiempo que se va a controlar desde aquí. Gracias al despliegue técnico no se van a perder ningún detalle. Un total de 10 cámaras repartidas tanto dentro del plató como en los exteriores para recoger la llegada de los distintos candidatos. En caso de caída de un equipo, en caso de pérdida de señal, entonces tenemos una infraestructura que nos permite garantizar esa retransmisión con mayor fiabilidad. Ya solo queda eso de luces, cámara y acción. Pues acción a las 9 de la noche. Como ven, tenemos un gran equipazo en Castilla y León Televisión para organizar este gran debate. Lo han podido ver, hemos tuneado, hemos transformado completamente el plato principal de programas. Desde el pasado viernes no han parado de trabajar operarios y técnicos. Quiero que vean esa transformación, pero solo en un minuto, vean. Bueno, pues ese va a ser el plató, el set donde van a debatir los 3 candidatos. Como ven, en un minuto parece muy fácil, pero esto es un trabajo de precisión, de constancia, de muchas y muchas horas para que quede como han visto y como van a ver el resultado a las 9 de la noche. Bueno, vamos a hablar ya con nuestros contertulios y yo les voy a pedir un primer titular de lo que esperan en este debate después de lo que vimos el pasado jueves. Luismi, ¿cómo crees que va a ser este debate? No sé si va a ser más bronco que el anterior, menos guante blanco y más confrontación. ¿Se están guardando cosas que no sacaron en el anterior debate, más polémicas para sacarlas en este? Bueno, yo creo que desde los 2 partidos que no están en el gobierno, es decir, desde Vox y desde el PSOE, supongo que buscarán afilar un poco más el perfil. Yo creo, sin embargo, que el presidente de la Junta mantendrá un poco esa imagen que ha cultivado en los últimos meses de una figura más institucional, que no se mancha en el barro de las polémicas y demás. Yo creo que irá por ahí. El objetivo de los otros 2 pues será intentar sacarle de esa posición y sacarle sus casillas, obviamente. Isabel. Bueno, pues voy por donde acaba Luismi. Un debate electoral no deja de ser un acto electoral. No digo un mitin, pero sí un acto en el que se confrontan ideas. ¿Qué se espera? Pues que realmente haya una exposición de propuestas que den respuesta a la realidad. ¿Qué no me gustaría que fuera el final? Que después del debate nos dediquemos a la frase divertida, la frase original, la puya y a ver quién ha intentado pues sacar más de sus casillas al otro. Evidentemente, pero evidentemente hay un candidato que, aparte de propuestas, se examina su gestión. Otro tiene propuestas y no tiene experiencia en las Cortes, y un tercero, bueno, pues que su experiencia fue el de la huida y la espantada. Suya no, pero sí de sus compañeros ¿Te refieres a Carlos Pollán, de gobierno? Y evidentemente me refiero a Carlos Pollán,
que, bueno, para ser coherente podía haberse ido también con los consejeros. Bueno, eso le reprocho. Si había que romper el pacto, pues había que romper el pacto entero, ¿no? Eso le reproché el otro día a Mañueco en el debate, que por qué se fueron todos y él se quedó como presidente de las Cortes. Alberto, tú tienes... No sé si ella dice, a Isabel, que se hable del programa, de lo que van a plantear de cara a si son presidentes, alguno de ellos. ¿De verdad tú crees que vamos a escuchar mucho programa electoral hoy y muchas promesas? Vamos a ver qué promesas. Yo creo que promesas y programa habrá. Lo que me gustaría es que no fuera un mercadillo de propuestas inconexas y que hubiera propuestas de política seria y con mayúsculas de cómo mejorar la comunidad. Yo creo que hay que partir de un análisis de lo que hay en nuestra comunidad, en nuestros municipios, en nuestras comarcas, y a partir de ahí ver las propuestas de cada uno, partiendo evidentemente de un juicio de quien ha gobernado, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Espero que sea un debate con más vigor que el anterior, que yo creo que fue un poco un combate nulo. No sé si se estaban reservando para esta segunda parte del debate, pero espero que tenga más vigor que el anterior. Laura. Yo confío en que sea un debate más vivo que el anterior, que por momentos fue ciertamente plano, o al menos a mí me lo pareció, en el que tiene que haber propuestas, pero sobre todo tiene que haber debates. Yo espero que haya confrontación, que los equipos, los asesores hayan enmendado un poco la estrategia de cada uno de los candidatos, porque alguno se quedó un poco, yo creo que fuera del plató. Claro, es que queréis que sea plano, otros quieren que haya pullas. Claro, es que tiene que haber una mezcla, Bueno, nos vamos a ir a publicidad. En 5 minutos volvemos y seguimos con estos análisis y con más cosas de este debate electoral que organiza Castilla y León Televisión. Pues son las 7:46 de la tarde, quedarían 4 minutos exactos para que llegara el primer candidato a la sede de programas de Castilla y León Televisión, donde se va a celebrar ese debate. Aquí estamos en este programa especial predebate del debate con los analistas y con los que ya hemos hablado de lo que esperan de este debate de esta noche, que arranca a las 9 de la noche. Yo quería también preguntaros que elijáis, me gustaría que fuera cada uno distinto, no todos al mismo, un candidato y darle un consejo para que mejore y que no cometa los mismos errores que quizá cometió en el debate anterior. Laura. Bueno, somos 4 para empezar, sí. Y hay 3, ¿vale? Bueno, o sea, alguno coincidirá. Pero no me elijáis todos al mismo. No, vale, yo como soy la primera, gracias. Yo elijo a Carlos Martínez, ¿vale? Voy a elegir a Carlos Martínez porque creo que es el candidato que tiene más margen de mejora, ya no solo visualmente en cuanto a imagen, sino también en cuanto a discurso, en cuanto a relato, en cuanto a dialéctica. Yo no sé si fue por nerviosismo, yo tuve ocasión de hablar con él y me comentó que él no se sintió nervioso en ningún momento. La sensación fue otra. Es de un candidato que no estaba totalmente ubicado, que estaba desorientado en algunos momentos, que se dispersaba, que perdió muchas oportunidades para erosionar, porque a fin de cuentas yo estos debates los veo como una especie de sesión de control. Sobre todo porque aquí al que hay que erosionar es al que ha gestionado. De Vox no se puede decir eso porque estuvo 2 años y se marchó antes. Entonces, creo que se perdió esa oportunidad de desgastar, en cierto modo, al candidato que había gobernado y, sobre todo, de ser más preciso en cuanto a sus propuestas, que yo no vi ninguna. Vi mucha dispersión y en ciertos momentos hasta incluso vaguedad. Y luego la imagen. Imagino que en esta ocasión sus asesores, su equipo de campaña, no sé si le habrá indicado algo sobre lo de la mano en el bolsillo, porque a mí me parece bastante llamativo. No creo que sea una imagen que se deba, no sé... Sí, bueno, no solo la mano en el bolsillo, se ponía de perfil ante la cámara. Quiero decir, al final, cuando estás en un debate televisivo, el otro día lo comentábamos aquí, tienes que pensar que estás en televisión. Claro. Y esas cosas, el contenido es importantísimo, pero la forma también imagen, de comunicar es fundamental. No leer el minuto de oro en el papel. Alberto, ¿con quién te quedas? ¿A quién le aconsejarías que mejorara en algo? Pues todos tienen que mejorar. Todos seguramente, y todos nosotros también seguramente. Y tanto como aconsejar no lo sé, porque quizá a él le sirve, ¿no? A Mañueco le sirve. Es una persona que estaba, yo creo que muy rígida. Era muy difícil sacarle de su guión previsto. Era muy difícil descomponerle, pero daba imagen, a mi gusto, de demasiada frialdad. Y creo que hay que darle un poquito más de calor al debate, a las propuestas, a los análisis. Otra cosa es que para su electorado sirva, porque Mañueco es así. Entonces Mañueco tiene siempre esa imagen muy seria, muy rígida, un tanto aburrida quizá, y puede que le sirva. Yo creo que hay que darle un poquito más de calor y de viveza a los debates. Isabel. Pues como somos 4, yo me quedo con los 3.
un poco más de relajación. Es decir, no es que estén tomándose una cerveza en la barra de un bar, pero quizás eso de que ya damos por sentado Perdona, todos Isabel, lo que se va a ver. te interrumpo. Ya sabes que esto va a ser así esta noche. Señal en directo, edificio de programas, sede de programas de Castilla y León Televisión. El candidato de Vox, Carlos Pollán, va a hacer su entrada. Ahí vemos al director general de Castilla y León Televisión, a Jorge Losada, que es el primero en recibirle. Y ahí lo vemos, Carlos Pollán, el primer candidato que llega hoy a este debate electoral. Saben que es la primera vez Soledad Ulibarri, consejera de Radio Televisión Castilla y León, también le recibe. Se van a hacer una foto, siempre se hace una foto en un fotocall que hay ahí en los jardines, a la entrada justo de la sede. Hoy, como no llueve, pues mira, se puede hacer precisamente esa instantánea. Imagen, foto de familia de Carlos Pollán con Jorge Losada y Soledad Ulibarri. Bueno, es la primera vez que se presenta Carlos Pollán, como saben, él es presidente de las Cortes, es leonés. En las elecciones anteriores se presentó Juan García Gallardo, ahora podríamos decir en constante guerra con Vox, con el que ha sido su partido. Y es verdad que Pollán fue elegido, bueno, pues casi muy poquitos días antes de empezar la campaña. Todos los medios de comunicación presionábamos, ¿verdad, Luismi? ¿Cuándo? Y nada, 2 o 3 días antes de que comenzara la campaña electoral, Vox anunció cuál era su nombre, que era por todos conocido, no hubo ninguna sorpresa. Y una campaña, por supuesto, en la que el protagonista indiscutible no ha sido Carlos Pollán, sino Santiago Abascal. Costó, ¿verdad, Luismi, que dijeran el nombre? Bueno, además anunciaron sotoboche como un par de veces el día que iba a ser y luego no acababa de ser nunca. Y eso alimentó otro tipo de especulaciones que, bueno, yo creo que el nombre de Carlos Pollán ya estaba encima de la mesa bastantes semanas antes o incluso algunos meses antes de que lo anunciaran. Lo único que estaba una campaña aragonesa, te recuerdo. Claro. y esto va por fases. Ni de los tiempos. Bueno, ya están entrando en la sede, en el edificio, por ese pasillo central. Llegarán enseguida también cada uno tiene, bueno, pues su despacho. Saludado ahora mismo por Marisa Vázquez, directora de informativos de esta casa. Isabel, yo no sé si Carlos Pollán a día de hoy es un candidato conocido. Es verdad que la presidencia de las Cortes le ha dado gran notoriedad, pero también estamos viendo una campaña, como decíamos antes, en las que, bueno, muchas crónicas han hablado de que es el telonero de Santiago Abascal, porque se ha instalado en nuestra comunidad y sigue aquí, de hecho. A ver, gran notoriedad para nosotros que seguimos la vida política y podemos ver los debates de las Cortes. A los cafeteros. Pero el presidente de las Cortes o de cualquier otro parlamento, por muy segunda autoridad que sea detrás del presidente del gobierno, bueno, pues salvo que tenga una personalidad muy arrolladora, tampoco desarrolla una labor para ser tremendamente conocido. Pero bueno, ya sabes que a Vox eso con lo de la marca pues ya le vale. El candidato es lo de menos, lo importante es la marca por encima de todo. Y si no, ya está Santiago Abascal para ir a hacer las campañas. Decía Luis Mío ahora lo de que si estaba en Aragón. Claro, si está en Aragón no puede estar aquí eligiendo candidato. Y lo importante es que venga el señor Abascal a decir en cada comunidad autónoma lo que tiene que hacer. Claro, estoy viendo el dato de la encuesta de la propia Televisión Castilla y León, el 28,4% decían que lo conocían, que conocían a Carlos Pollán. Es decir, 1 de cada 4. Claro. Yo creo que es indicativo, pero es verdad que Vox viene subido en la ola de las siglas y en la ola de Abascal y no necesita mucho más. Bueno, están ahí Soledad Ulibarri y Jorge Losada, bueno, pues mostrándole dónde se va a hacer ese cara a cara, donde se va a batir el cobre Carlos Pollán. Bueno, hay que acomodarse también, ir conociendo. Vemos que observa todo con mucha minucioso y bueno, seguramente en unos momentos se irá a su despacho con sus asesores, con su gente, para esos últimos mensajes, esos últimos retoques de absolutamente todo. Curiosidad, las posiciones se sortean también, digo, para los que nos estén viendo. Pues mira, tenemos aquí al presidente del comité de debates, ¿no? ¿Es así cómo se sortean los órdenes de intervención, las posiciones? La comisión determinó que se sortease, se sorteó en el primer debate y Televisión Castilla y León asumió el sorteo como propio. Entonces se ha repetido miméticamente las posiciones, las intervenciones y todo lo demás del primer debate al segundo. Bueno, ahí vemos
A los asesores que acompañan hoy a Carlos Pollán. Vemos a Juan García, que es coordinador de la campaña en Castilla y León, a Eugenia Landaluce, asesora política, David Hierro, que es cabeza de lista por Palencia y portavoz en las Cortes Autonómicas. También veo ahí a Gonzalo Altozano, que es responsable de discursos en esta campaña, y a la izquierda Víctor Linares, que es el responsable de comunicación también en esta campaña. Foto de familia en ese maravilloso plató que hemos montado en muy pocos días para este importante debate. Yo no sé si... Alberto, y sé que es un tema que además a ti te interesa bastante y te produce cierto sarpullido, el hecho de que la inmigración en cada uno de los bloques y en cada uno de los temas, Vox siempre la saque a colación. ¿Crees que se va a repetir esta noche? Sí, estoy convencido que se va a repetir, porque se ha repetido así en Extremadura, en Aragón y allá donde van. Es el gran argumento que plantea Vox. Lo curioso es que precisamente en esta comunidad, donde el otro día Mañueco sacó pecho de que se había aumentado un poquito la población, se ha aumentado por la llegada de personas inmigrantes. Por tanto, es un poquito contradictorio que se pueda plantear un posible pacto de gobierno con quien dice, gracias a las personas inmigrantes estamos consiguiendo que la despoblación no sea tan dramática, contra quien dice que hay que mandar a su casa a todo el mundo, hayan o no hayan nacido aquí, y además pone el foco de la inmigración en cualquier problema existente. Creo que se va a repetir, creo que es un argumento casi único el que tiene Vox, lamentablemente para mí. Creo que es un error, pero tiene su público, vamos, convencido que en cada tema saldrá la inmigración, convencido. Bueno, el otro día en el debate insistía constantemente en cada uno de los bloques, ya sean servicios públicos, ya sean ayudas, hay que priorizar en los nacionales, decía. Sí. Primero a los nacionales y luego a los inmigrantes. Sí, de hecho hoy Abascal, lo apuntaba antes Isabel, o tú me parece que era el telonero. Yo es que ni siquiera veo a Carlos Pollán como el telonero, porque el telonero actúa antes, y es que Pollán siempre está en un segundo plano, o sea, Santiago Abascal. Y hoy Santiago Abascal, un día más en campaña electoral aquí en Castilla y León, ha vuelto a decir eso, ha vuelto a decir que hay que priorizar a los nacionales. Lo que hay que priorizar es a los seres humanos en general, procedan de donde procedan. Y este discurso, sinceramente, yo no entiendo de verdad cómo tiene tanto éxito. Porque además es que, y creo y estoy convencida de que volverá a surgir. En el bloque de servicios sociales, por ejemplo, hablamos de sanidad, hablamos de educación, es que todo el peso, la responsabilidad de que los servicios públicos en un momento dado no lleguen al 100% es culpa de la inmigración. Mira, perdona que te interrumpa, sí. Laura, porque bueno, justo ahora nos han quitado la imagen. Ayer el Comité Ejecutivo Nacional de Vox se celebró en el Parador de Gredos, en Ávila, y estamos viendo la imagen. Y es muy curioso porque en esa foto de familia, estoy ahora hablando de esas purgas, ¿no?, que está llevando Vox de los últimos años, donde los fundadores ya no están, salvo Santiago Abascal. A mí me resultaba muy complicado poner cara y rostro a algunos de ellos, son auténticos desconocidos para la mayoría. Por supuesto que está Garriga, por supuesto que está el señor Fuster, no sé si habría algún Figueredo, que son, digamos, los más mediáticos, pero el resto, nada de nada. Y estamos viendo a Ortega Smith, también estamos viendo al que era presidente de Vox de Murcia, señor Antelo, siendo muy, muy crítico con la dirección nacional de Vox. Bueno, llega en estos momentos, se ha adelantado, nada, 2 minutos, Carlos Martínez, el candidato del Partido Socialista. Ahí veremos enseguida que abre su puerta de atrás, ahí sale solo, no se la abre nadie, no pasa nada, los políticos son normales. Jorge Losada vuelve a darle el primer saludo y bueno, es el primer debate, desde luego el segundo debate, pero es la primera vez, Soledad Ulibarri también le saluda. La primera vez que se presenta Carlos Martínez a unas elecciones autonómicas, él, como saben, es alcalde de Soria, sigue siéndolo, por cierto, esto le está acarreando muchas críticas por parte de la oposición. En las elecciones pasadas recordarán que el que se presentó fue Luis Tudanca. Él dice que fue susanista en su día, ahora dicen que es sanchista, aunque bueno, él se quiere quitar constantemente esa etiqueta, aunque es verdad que Pedro Sánchez ya ha venido varias veces y cerrará el próximo viernes, si no me equivoco, aquí en Valladolid. Vemos foto de familia, Soledad Ulibarri, Carlos Martínez y Jorge Losada. Luismi, el anterior debate, lo decíamos antes, protagonizó, bueno, pues yo diría que casi un discurso más de oposición
que presidenciable. Lo comentaba antes Laura, excesivamente al ataque, poco propositivo, pocas propuestas. Hoy tendríamos que ver algo distinto, ¿no? Supongo que hoy veremos algo distinto. Tú dices, un debate de oposición. Claro, se refirió permanentemente a Alfonso Fernández Mañueco dando por hecho que iba a volver a ser el presidente de la Junta. O sea, siempre decía, ¿y por qué no hacen? ¿Y por qué no van a hacer? ¿Y por qué? ¿Y cuándo van a hacer no sé qué? Bueno, se supone, vamos a ver, honestamente creo que Carlos Martínez tiene entre 0 y 2 posibilidades de 100 de ser presidente de la Junta, porque todas las encuestas... Pero tú eso no lo puedes transmitir como candidato. Claro, eso es a lo que voy. Pero tú apuntabas lo de que sigue siendo alcalde. Parece una tontería, pero es imagen. Es decir, tú no puedes dar a entender que tienes guardado tu sillón en el Ayuntamiento de Soria, no me quiero ir de allí, no quiero dejar porque me considero tan imprescindible que no me puede sustituir nadie y no hago una apuesta al 100% por la nueva tarea en la que voy a encomendarme. ¿Me quede dónde? No, pero me refiero yo a lo estético. Es decir, tú desde fuera dices, pero si es que no quieres soltar lo anterior. ¿Por qué no quieres soltar lo anterior? Porque él realmente, y yo lo he dicho en alguna ocasión también, porque realmente no quería. En cuestión de prioridades. Primero porque no quería y segundo porque todavía no se ha quitado el traje de alcalde ni se ha colocado el de candidato. Y lo hemos visto sobre la reflexión. Le quedan 3 días, Laura. Que hace Luismi. Lo sé, pero es que puede acabar la campaña, celebrarse las elecciones y seguir todavía con el traje de alcalde. Porque cuando uno no está convencido y a lo mejor no le interesa tampoco. Laura, tú, por ejemplo, ¿crees que si finalmente, como dicen las encuestas, queda en segunda posición y no puede gobernar, renunciará al acta de las Cortes? Eso... Yo creo que él dijo en su día que eso ocurriría en función del, no sé si llegó a decir en función del resultado, ahora lo ha negado, ahora ha dicho... Él aseguró, pero eso inspira muy poca confianza. Que lo va a dejar, yo creo. Que lo va a dejar. Sí. En una entrevista que pero yo no lo ha le afirmado oí, con rotundidad. En una entrevista que yo le oí, afirmó con rotundidad que antes de tomar, en el momento antes de tomar posesión del acta de parlamentario, dejará la alcaldía. O sea, que él sí lo ha afirmado. ¿Y por qué no lo deja para ser candidato, Luismi? Y yo creo, bueno, pues luego hay... Pero yo creo que, como en tantas cosas, dependerá del resultado del domingo. No es lo mismo presentarte el domingo por la tarde con 28 escaños, que es lo que tenía Luis Tudanca, o con 27, que presentarte con 24 o 23. No es lo mismo, y a partir de ahí pues se podrá construir el proyecto de una manera o de otra. Bueno, no me estáis diciendo nada del maravilloso plató que tenemos hoy en Castilla y León Televisión. Es precioso. Lo primero que preguntaba es cómo se repartían los escaños luminosos, esos que habéis hecho, los atriles. Bueno, ahí está Carlos Martínez posando en el centro del plató central del debate, y ahora ya se van a acercar también sus asesores, que van a estar ahí muy pendientes de él, aunque este debate, igual que el anterior, como se dice vulgarmente, va todo de corrido. Aquí no hay pausa, no hay un Kit Kat para que le puedan decir cosas. Bueno, ahí vemos que con Carlos Martínez está Daniel... ¿No? ¿Daniel de la Rosa no está? No es Daniel de la Rosa. No. Está Manuel Iglesias, que es su jefe de prensa, está Nuria Rubio, que es la cabeza de lista del PSOE de León, está, si no me equivoco, es Javier Muñoz, el secretario de organización del PSOE de Soria, y no sé si me podéis ayudar con la chica de la Americana Roja, que ahora mismo no lo identifico. ¿Tú consideras que también tiene que mejorar su puesta en escena, mejor que lo hizo la semana pasada, vocalizando un poco mejor? Él habla así, yo siempre lo digo, habla muy rápido, y además a veces es hay difícil otra cuestión entenderle. en la imagen que hay que tener en cuenta y que creo que es bueno que los espectadores lo conozcan, y es que tiene problemas de vista. Entonces, con un foco como le podemos tener nosotros aquí, tiende a cerrar, porque tiene un problema con la visión que... Esto te ciega, está claro. No, eso sí que otras cosas podrá controlar, de hecho, pero tuvo eso problemas para ver el tiempo que le quedaba, y era una de las razones, incluso para mirar esos apuntes que él tiene esa limitación visual, en este caso, él lo ha comentado alguna vez, y eso le dificultaba un poco también, y quizá eso ha sido también un factor clave también para que él se sintiera más inseguro en este caso, ¿no? Está claro es un formato que no controla, no está habituado a él. Lo que está claro es que el fondo debe importarnos más que la forma, pero en televisión las formas son importantes, sí, claro. lo sabéis más que nadie. Cuentan que en un debate de hace 1000 años entre Kennedy y Nixon, aquellos que escucharon el debate por la radio dijeron que Nixon había sido el mejor. Aquellos que lo vieron por la tele con esa imagen de Kennedy impecable dijeron, este tío es el mejor.
Por tanto, el fondo importa, pero la televisión marca mucho la forma. Yo creo que él mismo ha reconocido que tiene que mejorar. Tiene que mejorar y hoy tiene que ser un debate que creo va a ser distinto. Vamos a ver cuál es la forma también. Decías, José Luis, lo del plató, precioso, por cierto. Gracias. Trabajazo del equipo de Castilla y León Televisión. Pero hay otro detalle que a mí también me llama mucho la atención, las corbatas. En el anterior debate coincidían en el color el candidato del PP y el candidato de Vox. En esta ocasión, si no me equivoco y si no me falla la vista, Vox ha optado por un tono verde y el candidato del PSOE por un tono más oscuro, que en el anterior fue como rojizo, más PSOE. Más PSOE, efectivamente. Y el candidato del PP por la tradicional corbata azul. No, las corbatas no iba por sorteo, Luismi, eso no... Creo que hay unos asesores que te dicen, eso no te sentaba bien, no te daba bien a la cara, te comía el Bueno, color. pero hablando de Carlos Martínez, es verdad que no es un político que suele ir con traje y corbata. No, es Ni verdad. siquiera, bueno, americana, jersey de cuello alto. Y se ha Es puesto bastante corbata. desenfadado en la forma de vestir. Sí, claro. su pañuelo a veces también, no sé si palestino Bueno, o similar. venía con algo rojo. Venía con su corbata, su chaqueta azul un poquito más clara que el anterior, pero venía con una especie, no diría pasmina, pero como una especie de pañuelito rojo, Sí. color rojizo. Bueno, no sé, yo creo que era como una especie de chaquetilla. O más que chaquetilla pañuelo, ¿eh? igual, sí. Bueno, luego nos lo contará Lidia, que está muy cerquita de ellos y lo sí, puede ver que nos mejor. diga. Isabel, ¿tú crees que tienen que estar más tranquilos que el primer debate o precisamente porque estamos a muy pocos días de las elecciones autonómicas, que son este domingo, 15 de marzo, los nervios les pueden jugar incluso malas pasadas? A ver, yo antes decía lo de que tenían que estar más relajados para poder interesar a la persona que está al otro lado del televisor viendo el debate, porque si te aburres hay 50 opciones, no se vayan a ninguna, pero hay 50 opciones si ellos no mantienen el interés, porque si al final volvemos a un debate plano en el que cada uno habla de lo que le parece y le da lo mismo, lo de voy por manzanas y vengo con peras y así, pues entonces pierde el interés, porque el espectador dice, si cada uno va a contar lo suyo. A ver, estar en una campaña es muy complicado, son muchos días, muchos problemas, muchas horas sin dormir, te lo juegas mucho en un debate y lo decía antes. Hay que ser un poco amarrateguilla y decir, vamos a ver si salimos vivos y por lo menos empatamos. ¿Quién más arriesga? Pues el que está gobernando, el que ha gestionado, y le cuestionan doblemente. Uno, el resultado de su gestión, y dos, las propuestas que puede hacer para los problemas que tenga la comunidad de cada una de las provincias. Si recuerdas en algunos debates nacionales, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, claro, eran socios de gobierno. Y acuérdate del tuteo incluso. Claro, sí. Bueno, el buen rollito, no hubo nada de tarea de oposición. En este caso no es así, porque Vox, como saben, se fue de la Junta de Castilla y León hace 2 años y van a combate también, Vox ¿no? tiene un papel difícil y yo, si fuera cualquiera de los dos candidatos, le apretaría por ahí. Es decir, ¿qué vas a hacer con los escaños? ¿Qué vas a hacer con los escaños? ¿Vamos a seguir diciendo lo de es que no me fío de ti, es que no me gustas, es que no me gustas cómo negocias en Extremadura, no me gusta cómo negocias en Aragón, no me gusta cómo negocias aquí, nos has mentido, no queremos hacer? Pues está mandando un mensaje también a los posibles votantes. ¿Qué voy a hacer con vuestros votos? ¿Bloquear? ¿Bloquear como en las dos comunidades autónomas? ¿O todo esto es la estrategia que aparentemente todos analizamos, que es vamos a llegar hasta el último día que se puede elegir en Extremadura, pactamos los 3 gobiernos, a Andalucía no llegamos, pero todo es el rédito de cara a las generales, que es la razón última y única por la que se fueron de los gobiernos. Cuando tú gobiernas, asumen la responsabilidad de gestionar y las decisiones que tomas no le gustan al 100% de las personas. Y tienes que decidir muchas veces entre lo malo y lo peor. A veces en lo ideal y lo bueno, pero muchas veces entre lo malo y lo peor. Y siempre vas a perjudicar a alguien. Y eso, pues al final, va restando apoyos. Y ellos lo vieron cuando gobernaron. ¿Y qué tomaron? Las de Villadiego y se fueron. Y Luismi, sabiendo, según dicen las encuestas, que están condenados a entenderse tanto Partido Popular como Vox, no hay encuesta que diga lo contrario. Bueno, el otro día sí que vimos algún momento de tensión entre Carlos Pollán y Alfonso Fran de Mañueco, algún reproche. Empezó, de hecho, Alfonso Fran de Mañueco siendo muy duro. Que hay uno de los reproches del anterior debate cuando Mañueco le vino a decir ¿qué hacemos con los inmigrantes? Los tiramos al mar.
que a partir de ahí Sí, Abascal ha ha sido dolido, Abascal, pero no inmediatamente, lleva... Pero a ver, vamos a ver, que antes hablábamos de la inmigración, eso es el ofendidito. Eso es el ofendidito de Abascal, que cualquier cosa le vale. Porque ese asunto lo hemos tratado aquí montones de veces. Yo creo que coincido con Alberto alguna vez que se ha hablado de eso. Y esa pregunta la he hecho yo y no soy el candidato Mañueco. ¿Cuál es la solución? Yo, en vez de decir que los tiraban al mar, lo recordaréis, siempre digo, ¿les ponemos en la patera dirección contraria? Pero porque perdona, es una solución. Gallardo, desde el propio gobierno, cuando era vicepresidente, él lo decía. Bueno, llega Alfonso Fernández Mañueco. Laura, Isabel, vemos la entrada del candidato del Partido Popular, presidente de la Junta desde el año 2019. Bueno, es la tercera vez que se presenta a unas elecciones autonómicas. Y ya está ahí en el edificio de programas, saludado de nuevo por Soledad Ulibarri, por Jorge Losada. Siempre ha gobernado en coalición el señor Mañueco. Primero fue con Ciudadanos, luego con Vox, como decíamos, hasta que en 2024 bueno, pues, rompieron en todos los gobiernos autonómicos. Y este es el sexto ya debate electoral al que acude. Es ya un candidato experimentado, casi el que más. Bueno, sí, porque con él empezaron los debates electorales. Es curioso, Juan Vicente Herrera dejó escrita esa ley, esa reforma de la ley electoral, donde él nunca se presentó a ningún debate. Y el que viniera, hubiera arreara, ¿no? Hubiera agotado a los otros candidatos, Juan Vicente Herrera, ¿eh? Sí, no sé por qué tuvo, no sé si ese miedo, que entiendo que no, pero bueno, el caso es que ahora en Castilla y León estamos obligados por ley a hacer estos dos debates. Somos la única comunidad. Somos la única comunidad, lo cual, oye, también hay que presumir de este tipo de cosas, ¿no? De hecho, eso es democracia y regeneración. El gobierno central plantea en sus documentos de regeneración democrática obligar a debates electorales y pareciera que hay algún tipo de cuestión de constitucionalidad en el tema, pero no lo diremos nosotros. En cualquier caso, pero se arregla con el acuerdo de los candidatos, ¿no? Aun siendo la única comunidad, es mejorable. Yo creo que un debate con más fuerzas políticas le habría dado, como digo, otro vigor, otras visiones. Somos una comunidad muy amplia, muy diversa, 9 provincias, muchas realidades, y que hoy no estén ahí los partidos localistas o los partidos a la izquierda del PSOE, yo creo que empobrece. Es la ley electoral que los partidos que están ahí no han querido cambiar, porque seguramente les corresponde, bueno, pues a ellos creen que les corresponde un papel. Pero hay otra cosa más, además, cuando estábamos en los años de las mayorías absolutas, no digo que esté justificado que se vete a formaciones políticas, pero cuando el partido estaba entre 2 o entre 3, pero teniendo en cuenta la importancia que puede tener en elecciones en las que ya las urnas no dan mayorías absolutas y puedes apoyarte en partidos minoritarios con 2, con 3, con 4 diputados, pues también es interesante saber cuáles son las condiciones que ponen esos partidos con los que a lo mejor sí pactas. Y su visión de la realidad. Claro, no, pero que también el votante tiene que saber decir, ¿con quién va a poder pactar? No tienes que pactar solamente con otro que tenga pues un resultado parecido al tuyo, sino a lo mejor necesitas 3 diputados, 4. Hay 2 cosas. Llama la atención que con esta ley en vigor Podemos tuvo 10 procuradores y en ningún momento tocó, vamos, ni por asomo. Y tengo que decir, en la primera ronda de debates, en el 19, que ya estaba yo en este jaleo, los periodistas que conformamos la comisión solicitamos formalmente a la Junta Electoral que se ampliase el foco a aquellos grupos que habían tenido un resultado importante en los comicios anteriores, que eran unos europeos. La Junta Electoral ya ahí entonces dijo que no. Y en la siguiente... Perdón, Alfonso Fernández Mañueco ya se ve en el atril, ya se ha puesto ahí para ver. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas, hay que tocarlo, hay que estar... El único que ha... Sí, el resto han estado en el centro y hay que saber a qué altura te queda la bandeja del atril, lo ancho que es, donde, claro... El agua donde va a estar... Se está dirigiendo ya lo que hay que hacer, mira, está dirigiendo ya. Bueno, es que también por sorteo se hizo, si no me equivoco, Luismi, que en el centro está Alfonso Fernández Mañueco, atril azul, a la derecha de las pantallas Carlos Martínez, con ese color rojo, y a la izquierda Carlos Pollán de Vox. Luismi, yo quiero insistir en cómo crees que vamos a ver hoy esta relación entre PP y Vox, que yo creo que
va a ser interesante, ¿no? Al final, como decía antes, se tienen que entender, ellos están buscando en el caladero de votos cada uno, van viendo las encuestas, las últimas de Vox llega a ese 20% ansiado en la comunidad autónoma, desde luego que aquí no van a duplicar, como hemos visto en Aragón y en Extremadura, porque ese gran salto cuantitativo se dio en las últimas elecciones, pero ¿crees que deberían entrar a cara de perro ambos candidatos hoy? Ahora Sí, esta noche. Yo creo que Pollán endurecerá de alguna manera su posición respecto a él. Lo mismo que, bueno, foto de familia también, con sus asesores. Vemos a Isabel Blanco, que es la directora de la campaña electoral del PP de Castilla y León, y a Susana Hernández y a Julio López, responsables también de campaña, en este caso del candidato. Otra foto de familia para la historia de los debates de esta comunidad. Perdón, Luismi. Sí, yo decía que me imagino que Carlos Pollán endurecerá el discurso, pero fundamentalmente porque ha acusado el rejón de, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la inmigración y el mar. Y yo creo que esa es una factura que le va a intentar pasar hoy a Alfonso Fernández Mañueco. Yo creo que van a mostrar dureza después de las elecciones, estoy convencido, pero también estoy convencido que de alguna manera están condenados a entenderse. Por muchas razones, pero hay una que es principal, y es que yo creo que los electorados de ambos, del Partido Popular y de Vox, quieren que se entiendan. Entonces, la alternativa a no entenderse, y no quiero repetir el argumento, pero yo creo que el Partido Socialista puede aspirar a ganar las elecciones, a tener un procurador más, pero con este juego de mayorías que hay es muy difícil que tenga una mayoría. Recordemos pero pueden bloquear, que todavía no se ha votado. Bien. No hay ni un solo voto en las urnas. Bien. Y los votos no son Por eso hay que propiedad de decir nadie. constantemente según las encuestas, Por eso, Alberto. según las encuestas, y entonces vamos a ver lo que se vota y lo que se decide. Bien, vale. Hay una tendencia, pero las primeras elecciones a las que Mañueco se presentó las perdió de manera inesperada. Por tanto, vamos a ver qué Y pasa. gobernó. Gobernó, sí, gobernó. Sí, está claro. No Quiero veo decir, a pero de Pollán lo que apoyando a Carlos Martínez. Yo de lo que estoy Yo tampoco, hablando pero- Pero bueno, oye. Pero las incertidumbres ahora mismo... Es que no estoy hablando de ganar o perder las elecciones, estoy hablando de gobernar, de la investidura, que es donde yo prefiguro una dureza inicial, pero que la alternativa a esa mayoría de PP y Vox es una abstención del PSOE, que no sé si está dispuesto a recibir, por un lado. El candidato Mañueco ha dicho que no, y a ofrecer por el otro, y Carlos Martínez ha dicho que su oferta estaba hasta la jornada de votación. La otra alternativa es repetir elecciones. Bueno, Por favor. Por favor. Bueno, pero vamos a ver, que una cosa es lo que quieran decía Luis, los electores del PP y los electores de Vox quieren que gobiernen juntos, vale. ¿Y qué es lo que quiere Vox? ¿Qué es Pues ahora mismo lo que está ¿qué es lo que quiere demostrando es Vox? que su intención... Bloquear, su intención- seguir tratando de ir comiéndole terreno al PP y pues ese sueño que tienen ideal. Lo que Bueno, da pero nosotros en algún que no momento, van a dar Isabel, tendrán que decidir y Claro, cristalizar si llegan lo a que los no gobiernos, permanentemente si en un pactan en limbo van a estar. Extremadura, en Aragón. Mañana, por cierto, entrevisto al candidato de Vox, a Carlos Pollán, en cuestión de prioridades. Le preguntaré sobre todos estos asuntos. A mí me parece va a tremendo decir que lo que dice Extremadura Abascal. dependa de los resultados de Castilla y León, o Aragón dependa de los resultados de Castilla y León, o Castilla y León Todos dependa de los mirando a resultados de Andalucía, Aragón. que es dentro de 3 meses. Claro, y de la... Bueno, claro. vamos porque los asuntos que se van a debatir esta noche son los que más preocupan a los castellanos y leoneses. Como decía antes Luis Torres, se han pactado entre los propios partidos. Arrancarán con medio ambiente, medio rural y despoblación. Después se abordarán la situación de los servicios públicos, las infraestructuras y la vivienda. Un tercer bloque estará protagonizado por la economía y la financiación autonómica. Y por último, y no menos interesante, los posibles pactos de los que hablábamos tras el 15 de marzo y la regeneración democrática en un momento donde se suceden escándalos de corrupción. Volvemos con Lidia Bartolomé porque una vez que ya están los 3 candidatos en sus salas, ultimando mensajes y conteniendo también, me imagino, los nervios, seguro que nos puedes contar algunas curiosidades de lo que allí está ocurriendo, Lidia. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo, José Luis. Bueno, podemos contar varias curiosidades, unos candidatos que han sido muy puntuales, han llegado incluso antes de tiempo y luego el tiempo precisamente ha estado también muy presente. Veíamos a Carlos Martínez que traía debajo del traje incluso un chaleco, o Fernández Mañueco que hablaba con los directivos del tiempo y que decía que se esperaba que a lo mejor iba a hacer más frío. Como habéis ido comentando, ya están en el interior
interior del edificio después de ver por primera vez el plató, porque tenemos que decir que sus asesores ya habían venido ayer a reconocer el terreno, como se suele decir, a ver ese plató, a ver cada detalle, pero los candidatos no, lo han visto hoy por primera vez y ahora sí, ya están cada uno en su sala. Tenemos que decir que no están pared con pared, que están divididos por espacio y tiempo, están con sus asesores ultimando detalles y también, bueno, pues maquillándose, porque los candidatos pues también se tienen que maquillar, hay una maquilladora con cada candidato y como curiosidad pues también tienen un catering, nos han contado, bueno, pues los compañeros que no han sido nada exigentes, que no han pedido nada especial. Sobre la mesa pues van a encontrar para todos los gustos, hay salado, hay jamón, hay tortilla, hay dulce, hay refrescos y por supuesto café, porque la noche puede ser muy larga. La próxima vez que se vayan a ver los tres va a ser a las 9 menos 20 minutos antes de comenzar el debate, cuando los tres juntos entren en plató para hacerse esa foto de rigor. José Luis. Pues muchas gracias, Lidia. Sí, en 40 minutos empezaría ese debate. Bueno, es interesante eso, que no esté en sala contigua, para que no escuchen lo que dicen unos, lo que dicen otros. Y bueno, como decía Lidia, salado, también, jamón, tortilla, productos de Castilla y León y bueno. Yo me pregunto, ¿uno tiene apetito en estas situaciones? Bueno, pues dependerá. Yo no lo tendría porque estaría muy nervioso. Yo cuando estoy nervioso no como, pero hay gente que cuando lo está come demasiado. O sea, que... ¿Llevan asesores? Sí. ¿O no comen? Pero ¿quién está más nervioso? Claro. ¿El candidato, los asesores? Yo creo que los candidatos no comen. Es una noche larga. Los candidatos no comen. Yo creo que ya vienen con... Los asesores empezarán a comer a partir de las 3/4 de hora cuando vean como algunos y otros no, como vaya viendo la noche. No, ahí sí que se nota el que con nervios come y el que con nervios no come. Y hablando de asesores, ¿no hay un exceso a veces, no de asesores, sino de asesoramiento a los políticos que les hace a veces estar más encorsetados porque les dicen una cosa, les dicen otra? Bueno, pero yo creo... A veces bueno, incluso hay partidos políticos, hay candidatos que desde Madrid vienen aquí durante unos días a decirles cómo tienen que comunicar y cómo tienen que hacer. Que se llamaban los antiguos cursos de telegenia. Bueno, que siguen existiendo, Isabel. Ahí tenías que ir a tu curso de telegenia. ¿Y eso es bueno? ¿Puede perder naturalidad el candidato? Hombre, yo creo que siempre una visión desde fuera, desde el exterior, siempre aporta, siempre bueno, pues te permite ver fallos donde tú no los ves y corregir. Y son personas expertas, se da por hecho que son personas expertas en comunicación, tanto de imagen como de comunicación verbal, y se sobreentiende que son profesionales en ello. Pero luego el candidato nunca debe perder su propia naturalidad, su esencia, y yo creo que es difícil encontrar ese equilibrio y a veces en este tipo de formatos que son a lo mejor más encorsetados puede uno pecar de estar demasiado metido ahí por el carril, pero por eso es importante también que ellos afronten este segundo debate, como decimos, decisivo, de la forma más natural y más relajada respecto al anterior, que yo vi más encorsetamiento. El formato estando de pie es mucho más difícil que estando sentado. En cualquier caso, sin ningún tipo de duda, porque te relajas, bajas una pierna, es decir, es mucho más difícil. Y si no está claro, si no estás acostumbrado y no sabes en qué momentos te están enfocando, porque pueden estar enfocándote sin que estés con en el uso de la palabra para que se vea tu reacción, llega un momento en el que estás excesivamente tenso. Si además te han bombardeado con en la mano, el bolsillo, no te gires, no te pongas, no sé qué, llega un momento que ya no sabes... Pero si nos pasa, Isabel, cuando estamos en cuestión de prioridades, a veces la cámara te está enfocando y no estás a lo mejor atento y... Pero por eso un mal gesto puede ocurrir. Estar fingiendo en un debate de este calibre... Y digo, José Luis ya no me deja hablar otra eso vez. Es. Lo mejor es naturalidad. Decías, José Luis, que no hay descanso, o sea, son 80 minutos de corrido. Eso es muy importante. Si hubiera un descanso y se van 10 minutos y los asesores les agarran, les vuelven locos. Y yo creo que ahí pierden la naturalidad. Y lo mejor... Bueno, pero es bueno pulsar. Yo creo que, fíjate, a veces es bueno hacer ese parón para que te digan, oye, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Pues si no estás un poco... A mí me parece un exceso largo, ¿no? Sin descanso. Sí, pero sin apabullar. 2 minutos, 3 minutos. Hay que dejar al candidato que se exprese, hay que darle 4 pistas. Mira, te he visto así asado. Lo han decidido ellos, también, la verdad, Luismi, es una decisión suya. Yo creo que da confianza. Bueno, sí, en realidad no es de los candidatos, en realidad fue la televisión española quien
quien decidió que se hacía de corrido sin descanso. En los anteriores debates hubo un pequeño descanso, incluso para financiarlo vía publicidad, la inversión, porque ese plató cuesta dinero, cuesta bastante dinero. En todo caso, como se decidió clonar el primer debate, que fuese exactamente igual, hubo un partido, hasta donde yo sé, que fue Vox, que dijo, si lo hacemos igual en todo. Y bueno, pues se hizo igual en todo, sin descanso. ¿Quién manda aquí? Más curiosidades para la gente que no lo ve. Es decir, estábamos hablando ahora de que cada uno ahora está con su maquilladora y demás. Ellos no están viendo a sus asesores en ningún momento. Nada, están interviniendo en el No hay un gesto, no hay debate. Lo estáis haciendo bien o lo estáis haciendo mal, en absoluto. Eso, Ellos mira, están está poniendo solos. una cara que alguien está haciendo un signo de que no lo ha hecho Porque por bien. otra parte también uno tiene que estar concentrado en el discurso, en lo que está diciendo, en lo que se le ha dicho, tiene que tener esa capacidad, ese reflejo, esa naturalidad. Y si tienes un asesor al que tienes que estar mirando constantemente porque te está rectificando, eso es un horror. ya pierde, uno ya pierde. Yo creo que hay una clave. Me refiero para los que lo están viendo. Perdona, Isabel, sepan hay que una, no hay una nadie clave en más. todo esto, y es que, claro, no estamos acostumbrados a este tipo de debates porque no los hay, porque lo que hay en los parlamentos, ya sea en el Congreso, ya sea en el Senado, ya sea en las Cortes de Castilla y León, esas preguntas orales son monólogos. No hay un cara a cara en el que uno responde y la repregunta está relacionada con lo que te acaban de decir, sino un texto predefinido y cada uno tiene su discurso. Con su réplica y su dúplica escritas ya de Llega casa. este momento y esa inexperiencia la tienen absolutamente todos los partidos. Sí, bueno, es que al final lo de las Cortes, que yo todavía, y tú creo que también, hemos ido a algún parlamento donde no había preguntas orales, y al final lo de las Cortes se ha convertido en un juego de estrategia, que es un poco lo que estamos hablando de asesores y no asesores. Es decir, en vez de hacer un debate, un verdadero debate con dúplica y demás, lo que hacen es una pregunta que ocupe el menor tiempo posible, 10 segundos a ser posible, para luego soltar un monólogo. Claro. Y entonces se convierte en un monólogo del que responde, que tampoco utiliza mucho espacio en esa primera un monólogo del que pregunta y un monólogo del que responde. Y encima, como el presidente, ya sea del también preparada, y el presidente, ya sea de la Junta, ya sea del Gobierno, es el último en intervenir, cierra y se acabó el debate. Pero otra particularidad, yo solo he vivido en el ayuntamiento, Laura lo habrá visto, que a veces hacer una pregunta y luego no tiene nada que ver con la intervención. Son 10 segundos de pregunta y luego hablas de 3 minutos y dices, y esto no era la pregunta. Son monólogos, efectivamente. Sí. Pero yo creo que los candidatos o cualquiera que debata, si tiene experiencia vital, no solo en un parlamento, de debatir con la gente, con los colectivos sociales, con los sindicatos, con los empresarios, tiene que estar más suelto. El problema es cuando un político solo pisa moqueta y ahí va a estar incómodo siempre. Cuando pisas un poquito la calle, tienes costumbre de debatir con cualquiera. Y si te equivocas no pasa nada, porque lo haces con naturalidad. El problema es cuando eres alguien... Bueno, pero no tiene nada que ver un debate con una asociación de vecinos donde se te pueden rascar. Vaya. Bueno, sí, las asociaciones de vecinos son duras, pero aquí es constante, hay una tensión desde el minuto 1. Bueno, aquí, pero si encima no debates con nadie... Aquí el único candidato que en cierto modo es más inexperto es Carlos Pollán, porque ha tenido una figura institucional de moderador. Él, claro. Perdonad, porque es muy importante el debate electoral que organiza Castilla y León Televisión, pero en esta comunidad han pasado muchas más cosas hoy que le vamos a contar ahora en el informativo. Servicios informativos con María Ramos. Estamos de vuelta en este predebate después de este informativo más corto de lo habitual y seguimos con nuestros contertulios analizando lo que pueda pasar esta noche. Después seguiremos, después del debate también hasta las 11:30 más o menos de la madrugada. Isabel, hay un tema que no hemos abordado todavía aquí, que es el de la guerra, que ha irrumpido de golpe la guerra en Oriente Medio en esta campaña. Veíamos en los informativos a las diferentes asociaciones agrarias, los sindicatos agrarios, protestando hoy, alzando la voz contra lo que ellos llaman especulación petrolera e incluso de los fertilizantes. ¿Qué partido le interesa más sacar a colación hoy esta guerra? ¿Esto perjudica, beneficia a unos a otros? El superhéroe. El superhéroe. Así lo define la ministra. ¿Me hablas en clave? No, así lo ha definido la ministra Ana Redondo el otro día. Vale. Presidente Pedro Sánchez, eres nuestro superhéroe o el super no sé qué contra la guerra. Pues evidentemente quien ha resucitado el no a la guerra, el que
sin ningún tipo de límite moral, ni político, ni de responsabilidad, les dice a la gente que el culpable de que le suba la gasolina es directamente Feijóo o directamente Abascal. Bueno, pues hoy hemos escuchado cuáles son a los agricultores ahora mismo, ¿no?, en el informativo. De 0,90 a 1,40 en 2 días. Hombre, eso no puede ser efecto de la guerra, eso es efecto de la especulación. Y yo no sé dónde está el ministro de Consumo, que debería ocuparse de estas cosas, ¿no? Ministro de Economía también. No, el ministro de Consumo, el que tiene que preocuparse, que me parece muy bien que se preocupe de que los jóvenes no tomen bebidas energéticas, que está muy bien, pero de esto también, ¿eh? Pero yo de creo las que... alzas de los precios. Pero porque esta consecuencia de esta subida en 2 días, no seamos ingenuos, no es de la guerra. Yo creo que conviene apuntar un par de cosas. Primero, el no a la guerra, desgraciadamente, lo resucita quien hace la guerra. Y por eso hay que decir no a la guerra, no por oportunidad política, sino por dignidad y por humanidad, porque es una salvajada lo que está pasando, lo que pasó en Palestina, lo que vuelve a pasar ahora. Ese es el tema, no de oportunidad, sino de dignidad y humanidad, que tiene consecuencias, sobre todo para la gente que vive allí, para la gente que va a hacer la guerra, que son los hijos de las familias pobres de cualquier lugar del mundo, y también para la tierra de Castilla y León. Efectivamente, sube la gasolina, sube el gasóleo agrario y sube, entre otras cosas, porque hace un mes la derecha votó no a topar los precios, entre otros el de la gasolina y el gasóleo. Y recordemos, pero no había guerra, y recordemos, sí, pero se votó que no. Pero no había guerra todavía. Y ahora se podrían Es que topar. toda la culpa es de la guerra. Termino, Isabel. Hombre, evidentemente han especulado como especulan mucha gente cuando hay guerra, aprovechan. Perdona, ahora seguimos hablando de la guerra, seguramente también hoy sea un tema que se aborde, durante bastante tiempo en el debate, pero ahí tenemos la foto de familia de los 3 candidatos ya en el plató del debate electoral. Carlos Pollán a su izquierda, Alfonso Fernández Mañueco a la derecha, y ahí vemos la imagen de Carlos Martínez. Muy serios los de los laterales, más sonriente Mañueco. Y la mano fuera del bolsillo. Y la mano fuera del bolsillo. Bueno, ahí se acercan también los presentadores que van a dirigir este debate, nuestros compañeros Antonio Renedo y María Núñez. Están viendo dónde se colocan. Bueno, ya están ahí a ambos lados de los candidatos. Bueno, esta es otra estoy otro rato diciendo que es foto histórica, pero bueno, llevamos tan poco tiempo haciendo debates que, bueno, a mí me parece que son importantes. Seguimos viendo sonriente a Alfonso Fernández Mañueco, se coloca la corbata el señor Pollán, Carlos Martínez cruza los dedos. Y bueno, pues esta foto es importante, son gente que ustedes no conocen, pero que gracias a ellos ha sido posible que hoy este debate se realice. Son los técnicos, son las personas los realizadores, las personas que permiten que este debate se produzca. Se me van, bueno, ahí está Marcos Hernáiz, está Antonio Rodríguez y Mario López. Como no les gustan mucho las fotos a los que están siempre detrás de las cámaras, enseguida se escapan. Toman posiciones, se colocan en sus atriles. Todavía quedan 15 minutos, señores, no crean que esto empieza ya. Se acercan un asesor por cada uno de los candidatos. Vemos a Manuel Iglesias, su jefe de prensa, con Carlos Martínez, a Isabel Alonso, es la coordinadora de la campaña, con Alfonso Fernández Mañueco, y con Carlos Pollán, ahora veremos, creo que es un asesor también. Javier Pascual. Javier Pascual, me dice Laura. Bueno, no sabemos si sacarán muchos papeles, si no los sacarán. En el anterior debate, si no recuerdo mal, Carlos Martínez fue el único que sacó algún papel, alguna cartulina. Sí, pero yo creo que tenían, ¿no? No, digo, bueno, además... poco digo para sacarlas, para que la viera el público. Bueno, momentos ahora también de tensión, de tomar posiciones, de ver cómo se ve desde ese lugar, porque como decía antes Lidia, no habían estado los candidatos en el set, en el plató, habían estado sus asesores para verlo, pero ellos no. Bueno, pues estas cosas son importantes también, Isabel, que vayan tocando el atril, ¿no? Sí, pero me parece que 15 minutos ahí puestos hasta que empiece, me parece excesivo, Me parece excesivo, porque no sé cuántas cosas le puede contar el asesor ahora mismo durante 15 minutos que quedan. Mira, están hablando ahora mismo, entre Mañueco y Carlos Pollán están hablando. Que no le haya dicho ya. Que no le ha dicho. Bueno, les tienen que microfonar, que todavía faltan cosas, que esto de ponerse delante de la tele y tú lo sabes. Bueno, pero que les microfonen y que no hablen más,
por si acaso, que ya sabemos Sí, que cuidado con los micrófonos abiertos, cuidado con los micrófonos abiertos. Con los que tenemos experiencia también en Castilla y León de todo esto. Perdón, Alberto, porque te he quitado la palabra. Hablábamos de la guerra, hablabas de ese escudo social que no salió aprobado en el Congreso. Sí, y insistí además en que el precio de, como sabéis, los impuestos que se Pero esto pagan... electoralmente, a lo que voy yo, a lo que estamos aquí en Castilla y León, ¿de alguna forma puede dañar algún partido? Porque estamos viendo, por ejemplo, Vox, cuyo aliado, decías antes tú, el amigo, ¿no?, de Donald Trump en España, que es Santiago Abascal, en las encuestas publicadas ayer y realizadas ya con la guerra empezada, el desgaste es mínimo, o por no decir casi inexistente. Yo creo que la postura de todos los partidos, porque desgraciadamente ha habido diferentes conflictos bélicos en los últimos años, está más que clara. Por tanto, yo creo que el que les apoyaba antes les va a seguir apoyando. Ahora, a la gente también hay que pedirle que sea consciente. Bueno, pero es un sector, el del campo, que hemos visto que ha sido el primero en Castilla y León y en muchas comunidades autónomas que han salido a manifestarse en contra de la subida de ahí va yo, cuando uno ve, para bien o para mal, la consecuencia muy cercana al ámbito que está viviendo, pues puede reaccionar. Y efectivamente la subida del gasóleo agrario es muy importante en un año que en algún sector agrario no es especialmente bueno. Por tanto, creo que puede ser muy dañino. Vamos a ver lo que dura esta escalada de precios, esperemos que poco, y recordemos cuando se dice que hay que bajar impuestos, que la mayor parte de los impuestos del gasóleo agrario y la gasolina repercuten en las comunidades autónomas. No es un dinero que gestiona el Estado. Por tanto, habrá que ver si hay que pactar algún tipo de rebaja, algún tipo de bonificación, como se hizo con el anterior precio de la gasolina, dependiendo de cuánto dure. Y habrá que ver si el gobierno, y vamos a ver si eso es, y si el gobierno decide tomar o aprobar ese paquete de medidas para combatir todo lo que nos viene encima, porque estamos viendo que otros países limítrofes, Portugal, Gran Bretaña, Francia, ya las están aprobando. Siempre y cuando, perdona, no vaya acompañado que des una bonificación y las empresas sigan subiendo el precio, porque entonces hacemos un pan. No voy a decir la palabra siguiente. Pues por eso es muy importante controlar, también desde las administraciones. Exactamente. Por eso es importante negociar los decretos antes y no hacer decretos en los que entre todo. Esto y lo que pasa por allí, porque no olvides que en ese del escudo... No valía nada para la derecha. No, perdona, en ese escudo social va también el tema de la ocupación. No, sí, ha sido la gran excusa para votar que no a todo por parte de la derecha, por supuesto de acuerdo. Cuando se separaron los decretos ya hay medidas que se aprobaron y se sabía desde el principio, pero quien juega con los intereses de los ciudadanos para hacer política y hacerse la víctima... El interés de los ciudadanos es que se topen los precios. Y quien votó en contra... Vale, pues quien sabe lo que vamos a cambiar de asunto. hay que hacer, que lo haga. Hay mucho que abordar esta noche y tenemos tiempo además. Bueno, aquí en nuestra comunidad, lo comentábamos antes, podemos presumir de ser una comunidad donde se celebran debates electorales. Está regulado por ley desde el año 2016, cuando se reformó, del año 2016, cuando se reformó la ley electoral, donde se recoge que se deben celebrar al menos 2 debates públicos durante la campaña. Es la única comunidad que ha legislado sobre este asunto y con el de hoy sería el 6º, pero vamos a recopilar algunos momentos de otros celebrados anteriormente. Vamos a echar la vista atrás. Del no debate a 2. Lo difícil es enfrentarse cara a cara. Yo nunca voy a debatir con aquellos que nos insultan. Pasamos a un plató multicolor con hasta 4 grupos políticos. El candidato del Partido Popular, estará el candidato del Partido Socialista Obrero Español, el candidato de Podemos Equo y el candidato de Ciudadanos. Fue el primer debate después de 24 años y fue posible precisamente por una ley del PP de Juan Vicente Herrera. Obliga a celebrar al menos 2 debates en campaña. No es una encuesta. Los candidatos arrastrados por la moda nacional también sacaron todo tipo de cartelería. Crear una consejería de medio rural. ¿Saben por qué no me ha respondido? Este es su programa electoral, no está. Nunca se ha vivido tan bien como hoy en el medio rural, eso lo dice su programa electoral. Y se forjaron sintonías premonitorias. Apuestan por subir impuestos, nosotros apostamos por bajarlos. Menos impuestos es más dinero en el bolsillo. La Regeneración Democrática fue protagonista. Son a la Regeneración Democrática lo que el chiquilicuatre a la cultura musical de este país. 3 años más tarde, con mascarillas y guardando las distancias, el candidato de Ciudadanos positivo en COVID tuvo que debatir desde su casa en el primer debate, ya sin Podemos, que había perdido grupo propio. En el segundo vimos a los 3 en plató y sonaba una música. ¿Qué canción van a cantar?
cuando lleguen al gobierno con usted. Aún de actualidad. Nunca con Vox, nunca con aquellos que quieren que retrocedamos décadas en los derechos y las libertades. El mejor pacto que puedo firmar es el pacto con las personas de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco se enfrentará hoy a su 6º debate electoral. Será el segundo para los otros 2 candidatos, el socialista Carlos Martínez y el de Vox, Carlos Pollán. Bueno, es curioso, no hace tanto de esas imágenes y nos parece ya que son muy del pasado. Ya no está Luis Tudanca como candidato del Partido Socialista, Francisco Igea ha dejado la política, Pablo Fernández ha dado el salto a la política nacional, el único que continúa es Alfonso Fernández Mañueco. Bueno, hoy nuestros moderadores van a ser, los han visto antes, los presentadores de informativos de esta casa, Antonio Renedo y María Núñez. Pero hemos querido saber qué opinan 2 periodistas bregados en este tipo de formatos televisivos sobre la importancia de los debates y si son o no decisivos. Son sin duda los que más cara a cara han presentado en la historia de la televisión nacional. Me estoy refiriendo a Vicente Vallés y Manuel Campo Vidal. Vean porque es muy interesante lo que nos cuentan. Un debate es siempre un elemento central en las campañas electorales porque permite ver juntos a todos los candidatos y el votante puede establecer comparaciones entre el fondo y la forma de cada uno de ellos. El fondo es aquello que proponen y la forma es cómo lo proponen, y las 2 cosas son importantes. El votante que tiene su voto decidido difícilmente lo va a cambiar después de ver un debate, pero los candidatos saben que tienen la oportunidad de convencer a los votantes indecisos y muy a menudo los indecisos son los que deciden el resultado. Los debates de las campañas electorales son muy importantes. Ayudan a decidir el voto, consolidan aquel que ya lo tiene decidido y siempre favorecen la participación, lo cual es realmente muy importante. Los debates son un derecho de la ciudadanía y, desde luego, fortalecen la democracia. Además, los debates son una especie de selección de personal, como dice Alan Schroeder. Uno con su voto decide contratar a tal persona o a la otra como presidenta de una institución, sea un ayuntamiento, sea una comunidad, sea el gobierno del país. Manuel Campo Vidal, que fue el que moderó el primer gran debate electoral televisado en nuestro país. Tengo que darle las gracias a los 2 porque a ambos les he llamado para que nos mandaran este vídeo y lo han hecho rápido y corriendo. Vamos a seguir hablando de otros asuntos. Yo no sé si, Luismi, ¿crees que ha sido una campaña esta, la que estamos viviendo, con cierto juego sucio? Si crees que en los pocos días que nos quedan de campaña, de aquí al sábado, bueno, el sábado es jornada de reflexión, vamos a ver noticias que embarren un poco esta campaña y a los candidatos. Algunas noticias estamos viendo. Yo creo que, bueno, en la tónica de las últimas campañas, yo creo que siempre se aprovecha la última semana para algunas cuestiones que, bueno, pues te llaman la atención, que aparcan en ese momento y ese tipo de cosas, pero no detecto un juego sucio exagerado, no sé lo que pasa en los 3 días. Yo más bien, y me vais a permitir, veo una campaña por parte del Partido Popular un poco a la antigua usanza, es decir, menos en la guerra cultural, que parece que es lo que se impone en Madrid, y más en el día a día, en los gimnasios, en los carnés de conducir, en las mejoras de los consultorios médicos y cada uno a su aire y con su libro, quiero decir, porque creo que Carlos Martínez está con una historia que yo creo que le puede enganchar a una parte de la población, que es ese derecho a quedarse, que me parece que es abordar uno de los problemas fundamentales, y luego Vox está a lo que diga Abascal y un poco a aprovechar el aire nacional, y ahí lo que hablabais antes, pues ¿cuáles son los temas? La inmigración, claro, la inmigración es un tema que parece moviliza en España. Yo siempre digo una cosa, los señores de Vox son habilísimos en comunicación, porque han logrado convencer a un señor de mi pueblo que no ha visto un inmigrante en su vida de que es la peor amenaza que puede tener en el pueblo. Y eso solo se consigue con muchas habilidades en comunicación y en discurso. Es decir, mucho discurso populista de barra de bar, que es a lo que me refería antes cuando hablábamos de lo de los inmigrantes. Dame una solución. No digas solamente que el inmigrante tiene la culpa, decía Laura. La sanidad o la educación, si no llega, solamente es motivo de los inmigrantes, como que los nacionales primero.
No, pero dame una solución de verdad, que los problemas son reales. Si es que además, hay personas sin papeles aquí, ¿qué quieres hacer con ellos? Es que además el discurso... Y no te ofendas cuando te dicen que tu solución es echarles sin más. Aquí el discurso nacional yo creo que se cae por sí mismo, porque estamos hablando... Bueno, pero yo creo que han repartido muy bien los papeles. Los líderes nacionales que han venido a Castilla y León, de todos los partidos, han hablado en clave nacional. Sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez, yo creo que han hablado de las cosas del comer, de lo que nos preocupa aquí a Castilla y León. En el caso de Carlos, de Carlos Pollán no ha sido así, porque es verdad que era el discurso nacional y totalmente eclipsado por Santiago Abascal. Y porque estamos hablando de que es una estructura muy piramidal, de que en Vox la cabeza visible y el candidato, de hecho aparece en la propia imagen del candidato, aparece siempre el candidato acompañado por Santiago Abascal y siempre en un segundo plano en las intervenciones públicas. ¿Cuántas veces Pollán no ha intervenido en un acto público convocado para apoyar al candidato y el que ha hablado es Santiago Abascal en este caso? Entonces, parte de esta estrategia nacional y yo creo que aquí, bueno, pues yo creo que lo que tiene que hacer Pollán en este caso es aterrizar y sobre todo lanzar un mensaje de Castilla y León. Pero claro, no creen en las comunidades autónomas. Quedan 4 minutos para que empiece el debate. Decía antes Vallés, Vicente Vallés, que los indecisos son los que suelen decidir finalmente el resultado. Algunas encuestas, el CIS hablaba de un 15%, otras de un 20% de indecisos que hay en este momento, antes de ir a votar. ¿Es decisivo lo que ocurra hoy en este debate? Puede marcar a la gente que aún no ha decidido el voto y hasta el sábado y hasta el domingo habrá gente que lo esté decidiendo. Comentábamos un día que hay gente que lo decide delante de la mesa con un montón de papeletas allí mismo. Estamos hablando de cerca de 400.000 personas que dicen o bien no han contado su voto o bien son indecisos. Y hablando de 9 provincias puede ser determinante, porque un pequeño porcentaje te sube un procurador, otro lo baja y eso marca el resultado electoral. Por tanto, yo creo que haya tantos indecisos sí que marca bastante el cierto ritmo de campaña que ha ido cambiando. Que, por ejemplo, Fernández Mañueco vaya haciendo una oferta casi cada día, que si gimnasios, que si carné y tal, es porque tiene que lanzar mensajes, porque entiende que todavía hay mucha gente que aún no ha decidido su voto. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el debate. Yo creo que puede marcar en parte, pero sobre todo lo que pasa hasta el final de campaña, que yo estoy convencido que alguna sorpresa vamos a tener. Isabel, por tu experiencia. Yo no sé si sorpresas a las que os referís antes de algún tipo de escándalo o algún tipo de... Espero que no. ¿Tienes información privilegiada que no sepamos los que estamos en esta mesa ni los telespectadores? Nunca. Vale. Ciertamente ninguno de los tres tiene el perfil de Óscar Puente, con lo cual no vamos a encontrar aquí un enfrentamiento fuera de lugar ni una salida de pata de banco. O de Tellado, por ejemplo. O de Tellado. Me refiero a Óscar Puente, bueno, porque aquí sí que ha sido candidato y sí que podía intervenir, pero sí que es cierto lo que decíais. Primero, que en los indecisos hay mucha gente que no quiere decir su voto, lo comentábamos también el otro día, pero tampoco sabemos por quién se inclina, con lo cual realmente y técnicamente son indecisos. Y al votante de Vox, de forma natural, le suele ocurrir eso. No suele decir, en las encuestas, que vota a Vox en general, y por miedo a, bueno, por miedo o por cautela, mira, este vota a Vox y tal. Y yo creo que Laura, yo creo que no, yo creo que ahora los de Vox, no, todo lo contrario, yo creo que los de Vox presumen mucho de votos, de ser de Vox. Olvídate de hace 40 años cuando un votante de derechas no lo decía. Pero no estoy hablando tanto de los jóvenes sí que es cierto. Y los mayores. Y eso lo utiliza muy bien Vox, las redes sociales, y ahí tiene un caladero muy importante para llegar hasta los jóvenes, y lo está haciendo además muy bien en ese sentido, y por eso está captando y dirigiéndose al voto joven. Pero yo creo que un votante más maduro, quizá si está decidiendo votar por Vox, no lo va a decir en esa encuesta. Pues mira, nos quedan 40 segundos para que empiece el debate. ¿Indecisos hoy van a aclarar sus ideas o se van a quedar como están? Habrá que ver el debate, por supuesto. Hasta el último minuto, como decía Alberto, pero hoy ayudará a conformar una cierta idea. Hemos dicho al principio, se trata de no perder, se trata, en este tipo de debates ya no se trata de ganar, se trata de no perder. Y yo creo que eso es lo que marcará este debate y lo que marcará las consecuencias posteriores. A lo mejor hay mucha gente que decide no votar a ninguno de los tres. Pues eso. Bueno, también hay más. Empezamos el debate, gran debate aquí en Castilla y León Televisión. Volvemos cuando termine, a la vuelta.